Microsoft Access. Access es un programa para el manejo de bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos organizados en una tabla. Por ejemplo, un catálogo de video, una agenda telefónica, una lista de precios, el inventario de una fábrica, etc. A través de Access podemos manejar esos datos, de modo de obtener la información organizada según nuestras necesidades. Así podremos averiguar qué películas las tenemos determinado género, imprimir etiquetas con las direcciones de nuestros amigos y conocer qué artículos de un inventario se encuentran agotados. En las clases que tuvimos anteriormente ya tenemos la definición de lo que son bases de datos y cómo están estructuradas. Lo más importante de una base de datos es justamente los datos, y los datos se guardan aquí en Microsoft Access en una tabla. A continuación veremos cómo en Microsoft Access podemos comenzar a trabajar con una base de datos. Hacemos clic en Nuevo, Archivo, Nueva base de datos, Datos en blanco. Acá podemos poner el nombre de la base de datos y la dirección donde la vamos a guardar. En este caso trataremos de armar una agenda, así que pondremos como base de datos agenda y la guardamos en mi documento. Bueno, la ventana que se me abre, ella está la base de datos que estoy por formar. Como verán, está formado por tabla, consulta, formulario, informe y página. Todo eso son elementos de Access. Lo que nosotros veremos en este momento será cómo crear una tabla. Para crear una tabla tenemos para crear una tabla de vista de diseño, crear una tabla utilizando el asistente y crear una tabla introduciendo datos. Lo que nosotros vamos a hacer es crear una tabla de diseño. Hacemos doble clic en y está. Bueno, si es que queremos crear una tabla referente a una agenda, comenzamos a introducir los campos, ¿sí?, de cada uno de los elementos que nosotros queremos o de los campos que queremos determinar. Primero que podemos poner son apellido y nombre, el tipo de datos acá será de texto, dirección, también el tipo de datos texto, teléfono, el tipo de datos numérico, celular, también el tipo de datos numérico, correo electrónico o email, texto, y por último podemos poner fecha de cumpleaños, ¿sí? O fecha cumple. Y aquí utilizaremos fecha y hora. Bueno, una vez que tenemos ya formado nuestra base de datos, cerramos, guardamos los cambios. Acá si desea guardar los cambios de diseño de la tabla, decimos sí, necesitamos darle un nombre a esta tabla y le damos como nombre a la tableta que pertenece a la base de datos agenda, como agenda personal. Entonces acá tenemos una primera tabla que se llama agenda personal. Aceptamos. Me pregunta que no hay ninguna clave principal. Según las definiciones que tenemos, ustedes ya saben lo que significa una clave principal. Acá me dice que no es necesaria una clave principal, pero es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. Y cuando hablamos de las relaciones entre tablas de una base de datos, vamos a decir que sí quiero crear la
la relación y acá tengo ya la tabla creada, donde tengo un autonumérico que es el ID, que es la clave principal que yo he creado, apellido y nombre. Podemos hacer un poquito más grande esto para que entre todo la dirección, teléfono, celular, email y cumpleaños. A partir de este momento podemos empezar a llenar la base de datos con nuestro amigo, por ejemplo Lucas, dirección Junín 243, teléfono 422-5887, celular 155-24788, mail Lucas hotmail.com. Vamos a agrandar un poquito de campo para que entre todo. También celular, fecha de cumpleaños, vamos a hacer 05 de 1987. De esta manera puedo llenar toda la base de datos y, como verán acá, el autonumérico se va poniendo automáticamente al apretar enter y paso al otro campo. Ya pongo Maxi, por ejemplo, vamos a poner con mayúsculas y sigamos la misma línea. Maipú 807, teléfono 425-8, 254. Por supuesto tengo que tener ya todos los datos colocados para hacerlo más rápido al tema ¿no? Bueno, y de esta manera dice que está mal porque acá me falta que ponga la barra. Como verán, de esa manera se puede ir llenando la base de datos. Bueno, y de esta manera cierro la base de datos. Me pregunta si quiero guardar los cambios, digo que sí. Cierro la base de datos, cierro Microsoft Excel y ahora puedo ir directamente a mi documento, buscar la base de datos agenda, hacer doble clic y directamente voy a acceder a la base de datos que yo he creado. Haciendo doble clic en esto, acá tengo la base de datos. Y bueno, esta es una forma de la cual Access crea base de datos sencilla y también hay más compleja. Espero que les haya servido este tutorial para que lo puedan aplicar en los prácticos que vamos a dar un poco más adelante. Muchas gracias y buenas tardes.